¿Cuáles son las características principales a tener en cuenta a la hora de adquirir un dron? Bueno, en cuanto al precio, tenéis que saber que la horquilla de precios se sitúa entre los 100 euros y los 40 o 50.000 euros. Un buen punto de partida es por debajo de los 1.000 euros, ya que la calidad de los equipos es extraordinaria para empezar. 2. La autonomía de vuelo. En todos los fabricantes y modelos, la autonomía se sitúa entre los 10 minutos y los 30 minutos. De hecho, a veces encontramos modelos más económicos con mayor autonomía. Esto es así porque los modelos más caros que pueden transportar mayor carga, como teleobjetivos, cámaras térmicas, etc., llevan más motores y más potentes, por lo que consumen más energía. 3. La resolución de la cámara. HD, 4K, 8K. Estas resoluciones las hay indistintamente tanto en los modelos de menor precio como en los de mayor precio. No necesariamente los drones más caros son los que tienen mayor resolución. Os recomiendo a enero de 2021 una resolución de 4K como la más eficiente coste-beneficio. Por cierto, ahora que hablamos de la generación de ficheros de alta resolución, os recomiendo que veáis el vídeo en el que hablamos de cómo gestionar adecuadamente estos ficheros tan grandes sin saturar vuestro ordenador. 4. Que dispongan formato RAW para la óptima edición de las fotos. 5. Que tenga gimbal de 3 ejes, es decir, para inclinación, rotación y giro. Esto aportará una estabilidad a la imagen de las fotos y de la grabación extraordinaria a largas distancias y además evitará que en el caso de la acción del viento sobre el dron o de las aceleraciones y deceleraciones con nuestro manejo con el control remoto se vean afectadas en la foto. Yo os recomiendo que en el caso del movimiento de la cámara veáis que tiene ajuste de 90 grados hacia abajo hasta 0 grados y luego que añada un adicional de 0 grados a 20 grados adicionales. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que cuando estéis tomando vídeos y fotos en una determinada posición podáis subir por encima de la línea del horizonte y alcanzar unas imágenes sin necesidad de tener que subir el dron mucho más arriba. Bueno, aquí podéis ver el gimbal. Este es un caso de gimbal de 3 ejes. ¿Veis? Aunque incline el equipo, la cámara siempre apunta en la misma dirección. ¿Qué características van a ser mejores en los drones profesionales? A diferencia de los drones más económicos como este, que utiliza una señal Wi-Fi desde el control remoto hasta el dron, los drones semiprofesionales y profesionales disponen de un radiocontrol que les aporta una serie de ventajas, como una mayor potencia y una mayor inmunidad ante las interferencias, evitando que el dron pierda el contacto con nosotros aunque haya obstáculos como edificios, árboles o interferencias electromagnéticas, por ejemplo, por líneas eléctricas. Todo esto incrementará la fiabilidad de nuestro vuelo. Hay que tener en cuenta que la fiabilidad del vuelo es muy importante para proteger personas e instalaciones, ya que al final los responsables del daño que pueda causar nuestro dron somos nosotros. Además, esta mayor fiabilidad también evita que podamos destruir el dron o que se nos extravíe. Hay muchos vídeos en YouTube con experiencias de pérdida de drones que los podéis ver en este enlace. A diferencia de estos drones más compactos que ya vienen con la cámara de serie, los drones profesionales permiten la instalación de cámaras intercambiables y de más calidad. Y además disponen de sistemas de guiado especiales en zonas sin acceso de geolocalización como GPS, GLONASS, Galileo o en zonas con altas interferencias electromagnéticas. Estos sistemas de guiado especiales se basan bien en visión artificial o bien en el registro de parámetros de vuelo. Este último permite al dron retroceder los pasos últimos dados para reencontrar la conexión con el radiocontrol.